buenas noches, bienvenidos a la hora macabra, donde lo paranormal susurra, lo inexplicable se revela y el miedo encuentra su voz. Hoy, en la hora macabra, viajes astrales, desprendimientos al más allá. Comenzamos. Imagina la escena. La noche ha caído con su manto impenetrable y el reloj implacable marca las 3 de la madrugada. Afuera la ciudad yace en un silencio antinatural, como si incluso las calles hubieran retenido la respiración. Solo queda el crujir de la madera de tu casa, el zumbido distante de la electricidad y tu propia respiración, cada vez más lenta, más pesada, como si alguien o algo te estuviera arrullando. Cierra los ojos, no por completo, sino con esa entrega parcial que anuncia el sueño. Y de pronto sientes una presión extraña en el pecho. No es dolor, no es un espasmo. Es la sensación de que tu cuerpo físico ha dejado de ser una prisión segura y se ha convertido en un objeto frágil, vulnerable, abandonado. Algo dentro de ti se agita. Tu respiración se detiene un segundo y en ese instante percibes lo imposible. Estás deslizándote fuera de ti mismo. Tus manos no pesan, tu cabeza no late, tu corazón suena muy lejano, como si ya no te perteneciera. Frente a ti, una visión imposible. Tu cuerpo tendido en la cama, inmóvil, respirando como si nada ocurriera mientras tú, una forma traslúcida, ligera como un suspiro, flotas por encima. El pánico sube como un torrente frío. Te preguntas sin poder articularlo, ¿qué pasaría si al dormir nunca despertaras en tu propio cuerpo? Ese es el umbral del viaje astral, un fenómeno que durante siglos ha fascinado, aterrado y obsesionado a místicos, ocultistas y curiosos. Un pasaje invisible que promete la libertad del espíritu, pero también el abismo de lo desconocido. Porque lo cierto es que quienes aseguran haber experimentado esta separación narran escenas inquietantes, una atracción hacia túneles interminables, voces que no provienen de este mundo, presencias acechando en las esquinas del espacio astral, sombras que parecen esperar a que el viajero se descuide para acercarse a su cuerpo abandonado. El enigma de los viajes astrales no es nuevo. Civilizaciones antiguas hablaban ya de esta peligrosa capacidad. Para los egipcios, el Ba, un espectro del alma, era capaz de abandonar el cuerpo y recorrer otros planos, aunque siempre debía regresar antes de que la muerte lo reclamara. En los textos védicos de la India, los yogis describían prácticas para proyectar la conciencia más allá de los límites físicos, alcanzando mundos donde habitaban deidades, pero también demonios dispuestos a devorar la esencia de los incautos. En la Europa medieval, los tratados de ocultismo advertían que el cuerpo astral, al desprenderse, quedaba tan indefenso como un cadáver y que entidades invisibles podían ocuparlo en ausencia del alma. Y entonces surge la pregunta que hiela la sangre. Si puedes abandonar tu cuerpo, ¿qué te garantiza que podrás volver a él? Quienes lo han intentado y regresado con vida hablan de una cuerda de plata, un hilo luminoso que conecta el alma con la carne. Pero, ¿qué ocurre si ese hilo se rompe? ¿Qué pasa si en tu ausencia alguien más, algo más,
se apropia de la vasija vacía de tu cuerpo? Historias inquietantes circulan entre quienes se han atrevido a explorar este territorio. Personas que despiertan con voces que no son las suyas, resonando en la mente. Recuerdos de lugares que nunca visitaron. Miradas extrañas reflejadas en el espejo, como si hubieran regresado. Sí, pero ya no fueran exactamente los mismos. El viaje astral, lejos de ser un simple pasatiempo esotérico, se convierte así en una ruleta rusa espiritual. Puede llevarte a paisajes de belleza indescriptible, donde luces etéreas y melodías imposibles acarician tu ser. Pero también puede arrastrarte a regiones oscuras, pantanos de energía donde se agitan criaturas que no conocen compasión. Los relatos más estremecedores hablan de viajeros perseguidos por figuras que emergen de las sombras, arrastrados por corrientes invisibles que intentan disolverlos en la nada, o encerrados en bucles temporales donde una noche parece prolongarse por milenios. Piensa en ello antes de dormir esta noche. Tal vez tu mente se aventure sin que lo decidas. Tal vez despiertes con la memoria borrada de lo que has visto, convencido de que solo fue un sueño. Pero si un día abres los ojos y por un instante ves tu propio cuerpo a la distancia, si sientes que caes desde arriba y te incorporas con un sobresalto, jadeando, sabrás que ya has cruzado esa frontera. La ciencia aún duda, la religión se divide y el esoterismo celebra. Nadie ofrece garantías, nadie promete seguridad. Lo único seguro es que al desprenderte de tu cuerpo, las reglas no son humanas. Un espacio en el que el tiempo se distorsiona, donde tus pensamientos pueden abrir puertas y tus miedos atraer a los habitantes de la oscuridad. Esta noche en la hora macabra recorreremos ese misterio, no para tranquilizarte, sino para llevarte de la mano hacia lo desconocido. Hablaremos de testimonios reales, de prácticas ancestrales, de advertencias que han sido ignoradas y de experiencias que transformaron vidas enteras. Porque detrás del atractivo de la libertad astral late un peligro que muchos prefieren callar. La posibilidad de que en tu viaje descubras que la peor pesadilla no está fuera, sino dentro de ti. Y entonces, cuando el sueño llegue y tu respiración se haga lenta, tal vez recordarás esta advertencia. Quizás sentirás un cosquilleo en el pecho, un leve desprendimiento, y en tu silencio absoluto de tu cuarto, con los ojos cerrados, la pregunta volverá a retumbar. ¿Qué pasa si al dormir nunca despertaras en tu propio cuerpo? Desde tiempos inmemoriales, las culturas de todo el mundo han hablado de un fenómeno que hoy conocemos como viaje astral. Aunque en cada tradición se le denomina de manera distinta, el alma que se desprende del cuerpo, el espíritu que recorre otros planos, el doble etéreo que atraviesa fronteras invisibles. En estas narraciones se advierte una fascinación tan antigua como la humanidad misma, un misterio que mezcla conocimiento y peligro, libertad y riesgo, vida y muerte. En las tierras del chamanismo, desde Siberia hasta América del Norte y del Sur, los chamanes experimentaban estados de trance que les permitían abandonar su cuerpo físico y viajar a mundos invisibles. Se adentraban en la noche guiados por el tambor, el canto o los rituales con plantas sagradas para obtener información, curar enfermedades o enfrentarse a espíritus. Sin embargo, estas prácticas siempre venían acompañadas de advertencias graves. La separación del cuerpo podía ser permanente si el espíritu se perdía, o el viajero
solo podía encontrar entidades hostiles que aprovecharan la vulnerabilidad del alma. Cada relato chamánico deja un rastro de tensión y peligro, enseñando que la libertad del espíritu nunca está exenta de riesgo. En el antiguo Egipto, la concepción del alma era compleja. Se hablaba del Va, una parte del alma capaz de abandonar el cuerpo durante el sueño o en rituales específicos, recorriendo otros planos y regresando con conocimientos o mensajes de los dioses. Pero los egipcios también advertían que, durante estas travesías, el Va quedaba expuesto a fuerzas que podían aprisionarlo o destruirlo, y por eso se realizaban ceremonias para protegerlo. Textos funerarios y papiros describen cuidadosamente los riesgos de extralimitarse, subrayando que no era un juego. La muerte podía ser el precio final de una curiosidad imprudente. La Grecia clásica también nos deja indicios de prácticas similares. Los misterios eleusinos y relatos orfistas mencionan viajes del alma en los que el iniciado debía atravesar etapas de purificación para acceder a mundos invisibles. En estas narraciones, el doble etéreo se convertía en testigo de realidades que no podían comprender los ojos físicos. Sin embargo, también se advertía que aquellos que no estaban preparados podían extraviarse en sombras, encontrarse con seres de otra naturaleza o regresar transformados, marcados por la experiencia de manera irreversible. La línea entre el despertar espiritual y la perdición era tan fina como un hilo de luz. En Oriente, las tradiciones hinduistas y budistas también describen el desprendimiento del cuerpo como una posibilidad real y peligrosa. Textos védicos y tibetanos hablan de yogis, que mediante concentración y meditación profunda podían enviar su conciencia a otros lugares, incluso más allá del tiempo y del espacio. Estos maestros enseñaban que solo la disciplina y la pureza del espíritu permitían regresar intacto. De lo contrario, se corría el riesgo de quedar atrapado en planos hostiles, donde entidades invisibles devoraban la energía vital. La literatura oriental es explícita al señalar que la ignorancia, la arrogancia o la imprudencia durante estas experiencias podía traer la muerte física o espiritual. Uno de los conceptos más inquietantes que aparece en casi todas las culturas es el doble del etéreo, una réplica invisible del cuerpo que mientras la conciencia viaja, queda expuesta. Este doble puede reflejar la forma del cuerpo físico, pero es vulnerable, intangible y susceptible a influencias externas. Algunos textos antiguos narran historias de espíritus malignos que intentan ocupar el cuerpo deshabitado, suplantar al viajero o incluso devorar su esencia. Las advertencias son claras. La separación no es un juego y siempre hay consecuencias. Los escritos chamánicos egipcios y orientales distinguen cuidadosamente entre el sueño, el trance y el desprendimiento astral. El sueño es un estado natural, pasivo, donde los sentidos descansan y la mente procesa recuerdos y emociones. El trance es un estado inducido, a menudo ritual, en el que la percepción se altera, pero la conciencia todavía permanece ligada al cuerpo. El desprendimiento astral, en cambio, es la separación activa del espíritu, un viaje consciente y deliberado más allá del mundo físico. Esta diferenciación es crucial, porque confundirlos puede llevar al viajero a subestimar los peligros, aventurarse sin protección y enfrentarse a entidades que no pertenecen a nuestra realidad. Las advertencias sobre los peligros del viaje astral no son mero folclore. Los relatos antiguos están impregnados de experiencias de horror,
Algunos narran encuentros con sombras que acechan al alma desprotegida, con formas que parecen imitar la apariencia de familiares o amigos para engañar al viajero. Otros hablan de zonas donde la conciencia queda atrapada en ciclos repetitivos de tiempo y espacio, como si fuera prisionera de un laberinto que no tiene salida. Hay testimonios de aquellos que regresaron y describieron dolor físico, sensación de agotamiento extremo y recuerdos fragmentados que dificultaban distinguir entre la experiencia astral y la realidad. Lo perturbador es que estos relatos antiguos coinciden en algo inquietante. No siempre se puede confiar en lo que se ve durante el viaje astral. Lo que parece un paisaje paradisiaco puede ser una trampa. Lo que parece un guía benevolente puede ser una entidad que busca alimentarse de tu energía. La mente humana, al desprenderse del cuerpo, de su percepción, y allí surgen los enigmas y los terrores invisibles que han acompañado la historia de este fenómeno. Aunque hoy la ciencia moderna lo estudia desde la psicología y la neurología, muchos testimonios contemporáneos coinciden con estas antiguas advertencias. Hay experiencias que desafían la explicación racional, encuentros con presencias que no pertenecen a este mundo y riesgos que trascienden el tiempo y la cultura. Así, los viajes astrales se mantienen como un misterio ancestral, una puerta abierta hacia lo desconocido, una promesa de libertad y al mismo tiempo una invitación a la catástrofe si se cruza sin respeto ni preparación. Por eso, mientras exploramos el origen oculto de estos viajes, debemos recordar que estamos frente a un fenómeno cargado de siglos de advertencias, de relatos perturbadores y de historias que nunca terminan bien para quienes no se toman en serio el riesgo. Las culturas antiguas nos legaron no solo las técnicas para explorar estos estados, sino también la cautela. La separación del cuerpo físico no es una aventura ligera. Es un juego con las leyes del universo y con entidades que no podemos controlar. Cada historia, cada mito, cada advertencia subraya lo mismo. El viaje astral no es un sueño inocente. Es un territorio donde la belleza se mezcla con el peligro y donde el espíritu puede volar libre o perderse para siempre. Esta lección ancestral nos acompaña mientras avanzamos en nuestra exploración moderna, recordándonos que la curiosidad, sin respeto ni preparación, puede convertirse en una sentencia. El viaje astral, antes de desplegarse en su totalidad, rara vez comienza de manera inocua. Aquellos que han intentado separarse de su cuerpo físico relatan que los primeros síntomas son inquietantemente sutiles y al mismo tiempo profundamente perturbadores. Se perciben vibraciones en el pecho o en la cabeza, zumbidos que resuenan como un eco distante de campanas que nadie ha tocado, sensaciones de caída que desestabilizan la mente y el cuerpo, y un estado de parálisis que inmoviliza los miembros con la precisión de un carcelero invisible. La mente se encuentra despierta, alerta, mientras el cuerpo yace atrapado en un sueño artificialmente inducido, y esa disonancia genera un terror primigenio. Los relatos de quienes han experimentado esta estampa describen una transición escalofriante. Un momento en el que el alma parece vibrar, como si estuviera intentando despegarse del cuerpo sin permiso, luchando contra un peso que no pertenece al mundo físico. Algunos mencionan un tirón hacia arriba, una fuerza invisible que parece llamar al espíritu hacia un plano desconocido. Otros describen un zumbido creciente, como si un enjambre de insectos metálicos rodearan la cabeza. Una vibración que provoca un hormigueo que recorre cada célula
y hace que el corazón palpite con violencia. La sensación es tan intensa que muchos sienten que la experiencia terminará abruptamente en un colapso, que el cuerpo puede quebrarse, que la mente podría quedar atrapada en este limbo de manera indefinida. Durante este umbral, el miedo se intensifica porque lo que ocurre no es solo físico. Los testigos de estas experiencias hablan de figuras que los observan mientras el alma comienza a desprenderse. No se trata de alucinaciones vagas ni de sombras mal definidas. Son entidades con presencia definida, ojos que parecen atravesar la mente, formas humanoides cuya postura y energía irradian juicio y amenaza. Algunos aseguran que estas figuras permanecen estáticas, inmóviles, pero perceptibles. Otros describen movimientos sutiles, deslizándose entre las paredes invisibles del cuarto, siguiendo cada intento de liberación. La sensación de ser vigilado, de no estar solo, de que algo espera que cometas un error, aumenta la ansiedad y el terror a niveles que la palabra horror apenas alcanza a describir. El miedo al no poder regresar es casi universal entre los relatos. Mientras el espíritu siente que se separa, una parte de la conciencia se aferra al cuerpo, buscando un punto de anclaje. Pero los novatos en este arte del desprendimiento se encuentran a menudo atrapados entre dos mundos, el físico y el etéreo. Algunos describen una sensación de vacío, de caída infinita, de movimientos involuntarios que no pueden controlar. Otros mencionan la impresión de que fuerzas externas, invisibles y poderosas, ejercen presión sobre su alma, impidiéndole regresar, estudiando su vulnerabilidad con una paciencia inhumana. El resultado es un miedo paralizante que no solo proviene de lo que se ve, sino de lo que se intuye, que existen territorios del espíritu a los que la mente humana no está destinada a acceder. Las experiencias en esta etapa inicial están saturadas de contradicciones inquietantes. Mientras algunos sienten paz, éxtasis y liberación, otros reportan un terror absoluto. Esta dualidad es un recordatorio de la complejidad de los viajes astrales. La misma puerta, que puede abrir visiones de belleza y conocimiento, también puede arrojar al viajero a horrores indescriptibles. La mente no siempre puede procesar lo que sucede. Imágenes fugaces de paisajes imposibles, luces que parpadean con un patrón alienígena, voces que susurran palabras incomprensibles, sensaciones de roce con manos que no existen, aire que quema sin quemar. Todo ocurre mientras el cuerpo permanece inmóvil, una prisión de carne que escucha, observa y siente el eco del terror del alma que se atreve a volar. Los síntomas físicos se entrelazan con la percepción del entorno espiritual. La parálisis del sueño, por ejemplo, es un fenómeno conocido, pero en el contexto del viaje astral se convierte en un umbral aterrador. La conciencia despierta, pero los músculos no responden. Algunos relatan presión sobre el pecho, como si una presencia invisible se posara sobre ellos, o la sensación de que manos extrañas intentan sujetar el cuerpo para impedir la separación. Este estado crea un dilema psicológico. La mente quiere escapar, pero el cuerpo no coopera. Cada intento de liberación genera miedo, y cada miedo incrementa la percepción de amenaza. Un ciclo que puede prolongarse hasta que la experiencia alcanza un punto crítico. Los relatos de figuras observadoras durante el trance son sorprendentemente consistentes entre culturas y épocas. Desde chamanes siberianos hasta experimentadores modernos, todos coinciden en que no se trata de un mero producto de la imaginación. Entidades que parecen humanas,
pero cuya esencia vibra con algo distinto, etéreo y perturbador. Permanecen en el límite del campo de percepción, evaluando, esperando, observando. Algunos testigos describen interacciones breves, un contacto visual que paraliza, un gesto mínimo que transmite advertencia o amenaza, una sensación de juicio que atraviesa la conciencia. Estas apariciones no siempre buscan dañar. Algunas parecen medir, otras se limitan a observar, pero la sensación de vulnerabilidad del viajero es innegable. El inicio del desprendimiento es un ritual involuntario y su desarrollo determina la experiencia completa. La mente humana, sin preparación, se enfrenta a un territorio donde las leyes físicas no aplican. El arranque del viaje astral se convierte en una prueba de resistencia mental y emocional. La capacidad de mantener el foco, de controlar el miedo, de decidir regresar o continuar hacia lo desconocido. Los errores en este momento pueden ser costosos. Recuerdos alterados, sensaciones de trauma o la certeza de haber tocado un límite que no se debería haber cruzado. Cada testimonio refleja que esta fase es crucial y que el umbral de la experiencia no es un umbral neutral, es un punto de decisión entre la liberación y el peligro. Algunos individuos experimentan lo que describen como presencias hostiles desde este umbral. Voces que emergen de la nada, sombras que se mueven en patrones inexplicables, manos que rozan sin tocar, formas que se disuelven en la penumbra del cuarto. La mente intenta racionalizar, pero las emociones dominan. Terror puro, miedo a lo desconocido y la sensación de que cualquier movimiento en falso podría ser definitivo. Los relatos de aquellos que han sentido esta fase como un infierno personal son aterradores. La conciencia atrapada entre mundos, seres observando, el cuerpo inmóvil y un sentimiento de que el tiempo se detiene, que la eternidad puede ser vivida en minutos de horror. Por todo esto, el umbral de la experiencia no es un simple preludio, es el epicentro del viaje astral, la zona donde la valentía y la locura se encuentran, donde el conocimiento y el miedo se mezclan, donde la curiosidad puede convertirse en peligro real. Cada vibración, cada zumbido, cada sensación de caída, cada contacto con figuras que observan son advertencias ancestrales. Cruzar este umbral es transitar por un territorio reservado solo a quienes respetan las leyes del alma, quienes aceptan que la libertad del espíritu es inseparable del riesgo que acarrea. En definitiva, el inicio del viaje astral es un umbral cargado de misterio, peligro y fascinación. Los síntomas previos, las vibraciones, los zumbidos, la parálisis del sueño y la sensación de caída preparan al viajero para lo que está por venir. Las figuras observadoras y la posibilidad de no regresar crean un terror que supera lo físico y alcanza lo existencial. El miedo se convierte en maestro y juez, y cada experiencia en este umbral deja una marca indeleble en quien se atreve a cruzarlo. La separación del cuerpo, cuando finalmente ocurre, no es solo un fenómeno extraordinario, es un encuentro con lo desconocido, una prueba que combina lo psicológico, lo espiritual y lo paranormal. Una danza peligrosa entre la curiosidad humana y los secretos más oscuros del universo. Los viajeros del plano astral describen un universo que desafía toda lógica conocida. Más allá del cuerpo físico, los paisajes se distorsionan, adquieren dimensiones imposibles y las leyes de la física parecen meras sugerencias.
ignoradas por fuerzas invisibles que gobiernan estos territorios. Las experiencias reportadas narran pasillos infinitos que se pierden en la penumbra, ciudades que se estiran más allá del horizonte y espacios oscuros tan densos que la sensación de vacío es casi palpable. Algunos testigos hablan de un cielo que no es cielo, un aire que no se respira, las luces que carecen de fuente y sombras que poseen voluntad propia. La línea entre lo real y lo imaginario se desgarra hasta volverse irreconocible. Estos mundos no son siempre neutros ni benevolentes. Los relatos más perturbadores provienen de aquellos que, al aventurarse demasiado lejos, sienten la presión de entidades invisibles que observan, analizan y en ocasiones interfieren. Se describen figuras humanoides con movimientos antinaturales, ojos que parecen perforar el alma y presencias que emiten un aura de amenaza silenciosa. La interacción con estas entidades no siempre es violenta, pero sí profundamente intimidante. Un simple contacto visual puede inducir parálisis, terror y confusión temporal. Muchos reportes mencionan voces susurrantes que aparecen de la nada, palabras incomprensibles que resuenan dentro de la mente y parecen calcular cada pensamiento del viajero. Algunos testigos aseguran haber recorrido ciudades imposibles, cuyos edificios se estiran hacia arriba como torres que desafían la gravedad, y cuyas calles se doblan y retuercen en direcciones que desafían cualquier orientación humana. En otras experiencias, los viajeros describen pasillos infinitos, túneles que giran sobre sí mismos, habitaciones que se multiplican y espacios que parecen prolongarse hacia la eternidad. Cada estructura parece tener vida propia, paredes que respiran, suelos que laten, luces que se encienden y apagan sin motivo. Estas percepciones producen vértigo, desorientación y a veces el pánico absoluto, porque el viajero se da cuenta de que perderse aquí podría significar no volver jamás. El contacto con entidades es otra constante perturbadora en estos viajes. Los relatos más comunes hablan de seres humanoides con extremidades demasiado largas, ojos desproporcionados o rostros difusos, capaces de aparecer y desaparecer a voluntad. Algunos viajeros sienten que estas entidades poseen un conocimiento íntimo de sus vidas, de sus miedos y sus secretos más oscuros. Otros relatan encuentros con presencias malévolas que intentan inducir miedo extremo, manipular recuerdos y distorsionar la percepción del tiempo. La mayoría de quienes han experimentado estas interacciones describen una sensación de vigilancia constante, como si cada movimiento fuera observado y evaluado. Una de las experiencias más inquietantes documentadas es la del viaje colectivo o simultáneo. Es decir, en algunos casos, varios individuos en diferentes partes del mundo reportan haber visitado un mismo espacio astral, describiendo objetos, figuras o eventos similares. Este fenómeno, registrado en estudios de parapsicología y testimonios contemporáneos, sugiere que ciertas regiones astrales podrían tener un carácter compartido, accesible a múltiples conciencias simultáneamente. Las coincidencias van desde la percepción de estructuras geométricas imposibles hasta encuentros con entidades idénticas, reproduciendo patrones que desafían cualquier explicación física. Los viajeros también narran la presencia de territorios oscuros, planos donde la luz no existe, donde la percepción es limitada y la sensación de peligro es constante. Algunos describen abismos infinitos, espacios donde los sentidos físicos fallan
y solo la conciencia permanece alerta, y donde la sensación de ser observado se intensifica hasta convertirse en paranoia. Los testimonios coinciden en que la sensación de aislamiento absoluto puede producir episodios de terror extremo, incluso pánico real, donde la mente lucha por aferrarse a la identidad mientras el cuerpo físico permanece inmóvil. En contraste, otros planos astrales parecen ofrecer belleza y conocimiento, aunque siempre teñidos de un halo perturbador. Ciudades imposibles, paisajes luminosos y estructuras sublimes se combinan con presencias que inspiran miedo y reverencia al mismo tiempo. Algunos viajeros relatan la percepción de guardianes que custodian estos espacios. Figuras que no interfieren directamente, pero cuya mera existencia provoca inquietud y respeto. La sensación de estar frente a algo trascendente, de lo que se sabe que no se puede comprender completamente, refuerza la naturaleza perturbadora del viaje astral. Entre los relatos más inquietantes se encuentran aquellos donde la línea entre sueño y realidad se desdibuja. Algunos individuos creen haber despertado solo para descubrir que su conciencia permanecía parcialmente en el plano astral, presenciando hechos que luego se confirman en el mundo físico. Otros reportan recuerdos fragmentados, sensaciones físicas acompañadas de visiones astrales y la dificultad de distinguir entre experiencias oníricas y acontecimientos reales. Esta ambigüedad ha alimentado leyendas y teorías sobre riesgos invisibles, perder la noción de lo que es propio, extraviarse en territorios no destinados al alma humana y experimentar encuentros con entidades que podrían retener al viajero. Documentos históricos y testimonios contemporáneos recogen experiencias similares. Chamanes siberianos, yogis del Himalaya, monjes taoístas y místicos occidentales describen zonas del astral donde se puede experimentar simultáneamente la maravilla y el terror. Algunos textos antiguos advierten sobre territorios donde la curiosidad humana puede volverse mortal. Por ejemplo, planos en que la conciencia puede quedar atrapada por presencias que se alimentan del miedo o de la energía vital. Estas advertencias se reflejan en los relatos modernos, donde el peligro no siempre es físico, pero sí existencial. Una amenaza a la integridad del alma y la estabilidad de la psique. Casos documentados de encuentros colectivos refuerzan la idea de que ciertos territorios del astral poseen una geografía compartida. En experiencias registradas en laboratorios de parapsicología, individuos separados por kilómetros describieron estructuras similares. Por ejemplo, pasillos que se curvaban, luces que parpadeaban con patrones idénticos y figuras que se manifestaban con detalles coincidentes. Estos hallazgos sugieren que algunos espacios astrales podrían funcionar como planes objetivos donde la conciencia individual interactúa con estructuras y entidades preexistentes, aumentando la sensación de misterio y el riesgo percibido. El peligro de estos territorios, pues, no es meramente imaginario. Los relatos de miedo extremo, parálisis prolongada y encuentros con entidades hostiles reflejan una amenaza concreta para la estabilidad psicológica del viajero. Muchos experimentadores reportan la necesidad de regresar al cuerpo con urgencia, guiados por una sensación instintiva de peligro. La experiencia se convierte en una prueba donde la mente, el espíritu y la percepción se encuentran sometidos a límites que la conciencia humana no está completamente preparada para enfrentar. En definitiva, los territorios del más allá no son simples escenarios de exploración. Son laberintos de luz y sombra, de belleza y horror, de conocimiento y amenaza,
Cada ciudad imposible, cada pasillo infinito, cada encuentro con entidades representa un desafío para el viajero. Las experiencias colectivas, los planos compartidos y las percepciones que cruzan la frontera entre sueño y realidad subrayan que el viaje astral no es solo una aventura mental, es un territorio cargado de misterios, peligros y horrores que la conciencia humana apenas puede comprender. El viajero, al cruzar este umbral, se enfrenta a su propia vulnerabilidad. La sensación de soledad, la presencia de entidades observadoras y la alteración de la percepción desafían todo intento de racionalización. Los relatos documentados muestran que la curiosidad puede atraer maravillas y horrores por igual, y que los territorios del más allá están lejos de ser neutros. Son espacios donde el miedo se convierte en guía y juez, donde cada paso determina la capacidad de regresar y donde la línea entre lo visible y lo invisible, lo real y lo etéreo, se vuelve borrosa, generando un terror profundo y permanente en aquellos que se aventuran demasiado lejos. Los relatos más inquietantes sobre viajes astrales coinciden en un patrón común: la percepción de presencias hostiles, figuras sombrías que acechan y bloquean el regreso del viajero a su propio cuerpo. Quienes han experimentado esto describen una sensación de horror absoluto, un miedo que no pertenece al plano físico y que desafía toda explicación racional. Estas entidades no siempre tienen forma humana. Algunas son sombras indefinidas, otras son humanoides deformes, con extremidades alargadas, ojos que brillan en la penumbra y movimientos que parecen ignorar las leyes de la física. Su presencia genera un efecto inmediato, sobre todo en la mente del viajero. Por ejemplo, parálisis, desorientación y un sentimiento de vulnerabilidad extrema. Muchos testimonios describen encuentros donde el viajero siente que su conciencia es observada constantemente. Cada movimiento, cada pensamiento parece detectado por seres que poseen un conocimiento profundo de la psique humana. En algunos casos, los viajeros reportan haber sido perseguidos por estas figuras durante la totalidad del trance astral, con la sensación de que cualquier intento de escapar resultaría inútil. La experiencia provoca un miedo primitivo, una sensación de estar completamente a merced de algo infinitamente más poderoso y desconocido que cualquier peligro físico. Uno de los fenómenos más perturbadores en estos encuentros es la aparición de lo que algunos investigadores denominan parásitos astrales. Estas entidades se describen como criaturas que se adhieren a la conciencia del viajero, alimentándose de su energía vital. La experiencia es descrita como una succión invisible que drena fuerza, claridad mental y control sobre el propio cuerpo. Los viajeros sienten que sus pensamientos se ralentizan, que su capacidad de mover su forma astral se ve limitada a que la voluntad propia se enfrenta a una presión constante de estas presencias. Algunos reportan la sensación de que sus cuerpos físicos experimentan fatiga extrema o temblores involuntarios, como si la interferencia en el plano astral tuviera efectos directos sobre el plano físico. Historias documentadas pues narran encuentros donde los viajeros se enfrentan a corredores o pasillos infinitos, con sombras que se interponen en cada giro. Intentar avanzar o retroceder provoca que las figuras cambien de posición anticipándose a cada movimiento. La angustia aumenta a medida que el tiempo parece distorsionarse. Lo que en la conciencia del viajero puede parecer minutos, a veces se percibe como horas. Algunos testigos aseguran haber sentido un dolor profundo,
no físico sino existencial, provocado por la proximidad de estas entidades. Un recordatorio de que el control absoluto es imposible en el astral. El fenómeno de ser observado es particularmente inquietante. No se trata solo de la presencia física de una figura, sino de la sensación de que cada pensamiento es monitoreado, cada emoción registrada. Testimonios coinciden en que este nivel de vigilancia produce paranoia extrema. Algunos viajeros sienten que cualquier intento de comunicarse o de regresar a su cuerpo podría ser bloqueado o manipulado. Las figuras sombrías parecen conocer miedos ocultos, deseos reprimidos y secretos personales, y utilizan esa información para mantener al viajero en un estado de tensión constante. Esta manipulación psicológica es tan intensa que en muchos casos quienes experimentan encuentros con lo inhumano despiertan del trance con ansiedad persistente y pesadillas recurrentes. Algunos investigadores sugieren que estas entidades podrían representar aspectos de la psique humana proyectados en el plano astral como figuras de advertencia o castigo. Sin embargo, los relatos no siempre encajan con explicaciones psicológicas. Muchos viajeros experimentan interacciones coordinadas, respuestas inteligentes a sus movimientos y comportamientos que sugieren una inteligencia externa, más allá de la propia conciencia. La consistencia de los testimonios a lo largo del tiempo y de diferentes culturas sugiere que estos encuentros podrían ser un fenómeno objetivo, un territorio donde la mente humana interactúa con entidades independientes cuya naturaleza exacta permanece absolutamente desconocida. Entre los casos más inquietantes, varios viajeros relatan haber sido literalmente retenidos por estas figuras. Intentar regresar a su cuerpo físico se convierte en un desafío extremo. La sensación de que se les impide volver genera terror absoluto. Algunos describen una fuerza invisible que los mantiene suspendidos en un espacio oscuro, obligándolos a luchar con todas sus capacidades para reconectarse con su forma física. La desesperación se intensifica al sentir que cada segundo de indecisión o error podría prolongar su estancia en estos dominios peligrosos. La narrativa de estas experiencias resalta un patrón constante. El viaje astral no es un paseo místico sin riesgos. Es un territorio donde la vigilancia, la manipulación y la amenaza son reales. Y la línea entre exploración y sufrimiento es extremadamente delgada. Los parásitos astrales, como seres que se alimentan de energía, representan otro nivel de peligro. Algunos relatos incluyen descripciones de entidades que se adhieren al cuerpo astral, imponen sensaciones de peso, arrastran al viajero hacia espacios oscuros y absorben energía emocional y vital. Las víctimas reportan un cansancio intenso después de tales encuentros, dificultad para concentrarse, alteraciones del sueño e incluso episodios de depresión inexplicables. Se advierte que la interacción directa con estas entidades es extremadamente peligrosa. Resistirse puede aumentar el sufrimiento, mientras que ignorarlas o intentar evadirlas requiere concentración y entrenamiento en técnicas de retorno. En algunos relatos, los viajeros sienten la presencia de múltiples figuras simultáneamente. Se describen corredores llenos de sombras que avanzan en silencio, con movimientos que desafían la geométrica conocida. Las figuras pueden aparecer de frente o desde ángulos imposibles, y la mente lucha por catalogarlas o entender su intención. La sensación de ser atrapado aumenta con cada intento de avanzar o retroceder. Los espacios parecen diseñados para confundir y mantener al viajero en un estado de alerta máxima. Un laberinto donde la lógica física
no aplica donde la mente humana debe improvisar para sobrevivir. La sensación de pérdida de control es un elemento recurrente. Testigos relatan que, a pesar de conocer técnicas de retorno, experimentan momentos en los que su voluntad se siente subordinada a fuerzas extremas. Este despojo de control provoca miedo profundo. El viajero se da cuenta de que su cuerpo físico puede estar seguro, pero su conciencia, su yo esencial, corre peligro real en el plano astral. La percepción de tiempo y espacio se distorsiona. Un segundo puede sentirse como horas y la certeza de regresar se convierte en una lucha angustiante. Algunos viajeros sugieren que la única manera de enfrentar estos encuentros es mantener la calma, aferrarse a la intención de volver y recordar la conexión con el cuerpo físico. Sin embargo, incluso los más experimentados relatan momentos en que el miedo y la desesperación superan la concentración, haciendo que la experiencia sea profundamente traumática. La combinación de figuras observadoras, parásitos astrales y espacios imposibles, claro que crea un escenario donde el terror no es simbólico, es tangible, una amenaza que puede perdurar en la mente y en el cuerpo mucho después de despertar. Los encuentros con lo inhumano revelan un aspecto sombrío del viaje astral. No todos los planos ofrecen belleza, sabiduría o expansión de conciencia. Algunos son territorios de prueba, donde el viajero se enfrenta a fuerzas incomprensibles, presencia la vigilancia de entidades hostiles y experimenta la pérdida de control sobre su propia existencia. Estos relatos desafían cualquier intento de explicación sencilla y subrayan que la práctica del viaje astral, aunque fascinante, está cargada de riesgos reales y profundamente perturbadores. Finalmente, los relatos coinciden en un punto esencial: la percepción de ser observado, la presencia de figuras hostiles y la interacción con parásitos astrales no son episodios aislados ni aleatorios. Constituyen un patrón recurrente, documentado a lo largo de culturas, épocas y prácticas espirituales. La advertencia es clara. Cruzar el umbral de lo inhumano en el plano astral puede ofrecer conocimiento y experiencias extraordinarias, pero también conlleva terror, pérdida de control y la constante amenaza de no regresar. La línea entre exploración y peligro es difusa, y el viajero debe comprender que cada paso en estos territorios es un riesgo que va más allá de la comprensión ordinaria, donde la mente y el espíritu son puestos a prueba frente a entidades que desafían toda lógica y percepción humana. Los relatos sobre viajes astrales siempre han tenido un filo oscuro, un límite donde la curiosidad humana se encuentra con el peligro inminente. Entre ocultistas, parapsicólogos y testimonios anónimos, se han documentado casos que desafían toda lógica y que en algunos terminan en tragedia. Historias de personas que se aventuraron a desprenderse de su cuerpo físico y nunca regresaron completamente, o que volvieron con cicatrices invisibles, pero indelebles en la mente y el espíritu. Uno de los primeros casos célebres documentados por ocultistas ocurrió en el siglo XX, cuando un estudiante de esoterismo decidió experimentar bajo la supervisión de un maestro conocido en rituales de proyección astral. Durante su primer intento, relató la sensación de ser arrastrado hacia un túnel de oscuridad infinita, acompañado por un zumbido constante que parecía resonar directamente en su cabeza. La experiencia, que debía durar minutos, se prolongó durante horas en su percepción, y al regresar a su cuerpo físico, sufrió temblores, parálisis temporal
y la sensación de que su conciencia había sido tocada por algo que no podía comprender. Su relato se convirtió en advertencia para otros estudiantes. El viaje astral no es un experimento inocuo, es un territorio donde lo desconocido acecha con paciencia. Los testimonios de parapsicólogos de renombre también están llenos de encuentros aterradores. Un investigador documentó el caso de una mujer que afirmaba viajar frecuentemente durante el sueño y encontrarse con entidades que se alimentan del miedo. Cada vez que intentaba regresar, describía cómo su cuerpo astral era bloqueado por figuras sombrías que la observaban con ojos vacíos. Tras varios intentos, la mujer desarrolló ansiedad crónica, insomnio y una sensación permanente de ser vigilada. Su historia, verificada por varios testigos, demuestra que el límite entre lo real y lo percibido puede desdibujarse de manera peligrosa, dejando secuelas psicológicas y físicas. Entre los relatos más perturbadores se encuentran aquellos que culminan en tragedia. Existen casos de viajeros astrales que tras experimentar la sensación de separarse del cuerpo, nunca lograron regresar. Algunos murieron de manera inexplicable. Otros permanecieron en un estado catatónico, con los ojos abiertos, pero con la mente aparentemente atrapada en otro plano. Parapsicólogos modernos especulan que ciertas entidades o fuerzas en el plano astral podrían retener la conciencia generando efectos permanentes. Esta idea, por supuesto que es aterradora. Un simple viaje para explorar mundos desconocidos podría terminar en la pérdida definitiva del yo. Uno de los casos más inquietantes documentados en primera persona es el de un hombre que, durante un retiro de meditación, intentó el desprendimiento consciente de su cuerpo. Relató que al sentir la elevación de su forma astral, percibió una figura humanoide que lo esperaba, con movimientos que desafiaban toda lógica y con una presencia que inspiraba terror absoluto. Intentar regresar se volvió un desafío imposible. La figura parecía anticipar cada intento de retorno, bloqueando su conciencia de manera invisible pero innegable. Finalmente logró regresar a su cuerpo, pero sufrió daños físicos, palpitaciones, mareos extremos y una sensación constante de estar siendo observado incluso durante el día. Otro relato proveniente de América del Sur describe a una mujer que realizaba viajes astrales para contactar con espíritus de sus ancestros. En una de esas experiencias entró en un lugar, en un plano oscuro, donde las sombras parecían absorber la luz misma. Allí figuras espectrales la rodearon, emitían sonidos guturales y parecían alimentarse de su miedo. A pesar de sus esfuerzos por regresar, la mujer quedó atrapada en una sensación de vacío total, donde su mente percibió como horas, mientras en el mundo físico apenas pasaban segundos. Al despertar, sufrió una desorientación severa y episodios de pérdida de memoria temporal. Su testimonio fue verificado por acompañantes que la observaban durante la sesión, confirmando que su cuerpo físico permaneció inmóvil y completamente silencioso. Casos documentados en Europa también muestran la interacción con entidades parasitarias. Un parapsicólogo francés recopiló testimonios de viajeros que describen seres que se adhieren al cuerpo astral y succionan energía vital, que como ya lo platicamos, son conocidos como parásitos astrales. Los afectados reportan fatiga extrema, alteraciones del sueño y un sentimiento de desesperanza tras cada experiencia. Algunos afirmaron que al intentar resistirse, la presión de estas entidades se intensificaba, generando pánico y la sensación de que podían permanecer atrapados indefinidamente.
La consistencia de estos relatos sugiere un patrón perturbador. Más allá de la imaginación, existen fuerzas en el plano astral que interactúan con la conciencia humana de manera tangible y hostil. En Asia, los relatos de viajeros astrales a menudo involucran prácticas chamánicas y meditativas. Algunos monjes tibetanos documentaron experiencias donde la conciencia se elevaba hacia planos luminosos, pero siempre existían territorios oscuros, llenos de presencias que intentaban desorientar al viajero. La literatura mística advierte que aventurarse sin preparación puede generar locura, pérdida de la memoria y posesión parcial de la mente por entidades desconocidas. Estas advertencias, pues no son meras suposiciones. Los testimonios de discípulos modernos corroboraron fenómenos inquietantes, desde la aparición de figuras oscuras hasta la sensación de presión en el pecho que impide el movimiento astral. En Estados Unidos, el caso de un joven estudiante de parapsicología ilustra la delgada línea entre delirio y realidad. Durante un experimento supervisado, experimentó la sensación de abandonar su cuerpo y se encontró con un espacio negro, donde figuras humanoides susurraban su nombre y bloqueaban su avance hacia la luz. Al regresar, encontró que su percepción del tiempo había sido alterada. Lo que le parecieron horas duró apenas segundos en el plano físico. La experiencia dejó secuelas parapsicológicas muy profundas, episodios de ansiedad, paranoia y temor a dormir solo, además de pesadillas recurrentes que involucraban figuras que acechaban en los rincones de su habitación. Algunos relatos incluso sugieren que los viajes astrales pueden ser compartidos. También se documentan casos de experiencias simultáneas donde dos o más personas perciben los mismos escenarios, figuras y eventos. Estas experiencias colectivas incrementan la inquietud. No solo se trata de la interacción con lo inhumano, sino de la posibilidad de que ciertas zonas de plano astral actúen como puntos de encuentro para conciencias donde fuerzas externas pueden influir, manipular y observar de manera coordinada. La implicación es aterradora. No se trata únicamente de un fenómeno individual, sino de una dimensión donde la conciencia humana está en contacto con lo desconocido y donde la seguridad, la privacidad y el control son ilusiones temporales. Historias de tragedia también incluyen la pérdida parcial de control sobre el cuerpo físico. Algunos viajeros narran cómo movimientos involuntarios ocurrieron mientras estaban en el plano astral, como si su cuerpo actuara bajo la influencia de la experiencia. Esta conexión directa con la realidad física subraya la naturaleza peligrosa de estas prácticas. No solo la mente puede quedar atrapada o manipulada, sino que el cuerpo puede sufrir consecuencias tangibles. Finalmente, los relatos perturbadores de viajes astrales convergen en un mensaje común. El más allá astral no es un espacio neutral, sino un territorio lleno de riesgos invisibles. Entidades que bloquean, observan y se alimentan de la energía del viajero. Espacios oscuros que distorsionan la percepción y la mente, y la constante amenaza de perder la conexión con el cuerpo físico crean un escenario de terror auténtico. El límite entre lo real y lo imaginario se disuelve, y quien se atreve a cruzar este umbral descubre que la exploración espiritual puede convertirse en una prueba de supervivencia, donde el precio de la curiosidad puede ser más alto de lo que jamás se imaginaron. Los viajes astrales prometen una experiencia fascinante. La posibilidad de separar la conciencia del cuerpo físico, de explorar mundos más allá de la percepción cotidiana. Sin embargo, este fenómeno no está exento de peligros
Y los relatos más perturbadores sugieren que lo que parece un viaje espiritual puede convertirse en un tránsito hacia la muerte. Casos documentados muestran que personas que intentaron desprenderse de su forma física jamás pudieron regresar completamente. Algunos permanecieron en estado de coma durante semanas, días, mientras que otros fueron hallados muertos sin causa aparente. Y ahí es donde entra lo tenebroso. Imagínense qué miedo que por estar experimentando el desprender tu alma de tu cuerpo, pase algo o no puedas controlar cómo regresar o se rompa el famoso hilo de plata y de repente te quedes atrapado en el limbo o de plano te mueras. Uno de los primeros casos conocidos de desaparición durante un viaje astral ocurrió en Europa, cuando un estudiante de ocultismo decidió practicar la proyección de manera intensiva. Según los testimonios de su maestro, aquel joven entró en trance profundo y fue percibido por otros como ausente de su cuerpo físico durante un lapso que la conciencia del observador describió como interminable. Cuando finalmente recobró la percepción física, presentaba signos claros de daño neurológico, es decir, presentaba parálisis parcial de extremidades, pérdida de memoria inmediata y una sensación permanente de desorientación. Su relato incluía visiones de figuras oscuras que lo acechaban y que, según él, habían impedido su retorno a la realidad. Esta historia abrió la puerta a la posibilidad de que la experiencia astral no fuera únicamente una ilusión de la mente, sino una interacción con fuerzas que pueden afectar directamente la vida física del viajero. En América del Norte también existen registros de personas que sufrieron episodios cercanos a la muerte mientras exploraban planos astrales. Una mujer que participaba en sesiones grupales de proyección, relató que durante un trance profundo experimentó la sensación de ser arrastrada hacia un vacío sin fin, donde múltiples figuras sombrías la observaban y bloqueaban cualquier intento de regreso. Su pulso descendió a niveles críticos y quedó inconsciente. Los médicos que la atendieron confirmaron que su estado casi rozó la muerte súbita. Ella insistió en que las figuras no eran producto de la imaginación. Y cito, sentí que podían tocarme, que interferían con mi cuerpo y mi mente al mismo tiempo. Casos como este sugieren que existe un riesgo real físico, más allá del miedo psicológico asociado con el desprendimiento astral. Otro ejemplo aterrador proviene de Asia, donde un joven monje tibetano experimentó un desprendimiento controlado durante la meditación profunda. Mientras su cuerpo permanecía en postura de loto, ya saben, así como la postura de loto es esa de que estás como lo que nosotros cuando éramos niños le decíamos sentarse como chinito, más o menos sí saben de qué estoy hablando. Bueno, pues él estaba sentado en esa postura y su conciencia ascendió hacia un plano oscuro. Ahí, según sus palabras, y cito, no había nada de luz, solo presencias que no tenían forma, pero sí intención de retenerme. Su corazón se aceleró y luego sufrió un colapso repentino. Fue rescatado por otros monjes que intervinieron tras notar la ausencia de su energía vital. Durante días permaneció débil, con recuerdos fragmentados de un espacio donde el tiempo parecía desvanecerse, y describió sensaciones de ser devorado lentamente por algo invisible. Esta experiencia refuerza la hipótesis de que el viaje astral puede desencadenar eventos fisiológicos graves hasta el punto de poner en riesgo la vida. El aspecto médico de estos casos también es desconcertante.
ya que la ciencia moderna ha documentado situaciones en las que el desprendimiento de la conciencia coincide con alteraciones extremas del sistema nervioso autónomo. Palpitaciones aceleradas, presión arterial inestable y desequilibrio en la actividad cerebral han sido observados en personas que reportan viajes astrales espontáneos o inducidos. Algunos neurólogos sugieren que la conciencia puede activarse de manera parcial en un estado donde el cuerpo queda vulnerable a fallas súbitas. Otros más abiertos a lo paranormal insisten en que estos episodios no pueden explicarse únicamente mediante actividad cerebral, sino que podrían reflejar la interacción con dimensiones desconocidas. Esta dualidad entre explicación médica y fenómeno sobrenatural aumentan el misterio y el temor. ¿Acaso el alma realmente abandona el cuerpo y en ese tránsito se enfrenta a entidades que pueden interrumpir el retorno? Hay relatos que no solo incluyen comas o daño neurológico, sino la muerte repentina. Algunos viajeros astrales describen cómo la conciencia, al ser atraída hacia un plano oscuro, provoca una desconexión irreversible de la forma física. Historias de hombres y mujeres hallados muertos en su cama, con signos de haber estado en trance profundo, han sido documentadas en distintas partes del mundo. En ciertos casos, los cuerpos mostraban alteraciones cardíacas inexplicables, como si un poder invisible hubiera interferido directamente con la función vital. Esta conexión entre el desprendimiento astral y la mortalidad plantea preguntas inquietantes. Y ahí les va, chicos. Y pónganme ahí sus comentarios acerca de estas preguntas. A ver, ¿podría un simple viaje espiritual desencadenar el final de la vida? ¿Es la conciencia vulnerable a fuerzas desconocidas que actúan con total independencia de la voluntad del viajero? El peligro no es exclusivo de quienes buscan experiencias intensas. Testimonios de personas que practicaban la relajación o la meditación con fines de autoconocimiento también incluyen encuentros con entidades hostiles. Algunos afirmaban haber sentido presencias que bloqueaban su regreso, mientras otros relatan parálisis prolongadas, sensaciones de asfixia y ataques de pánico incontrolables. En ocasiones, el efecto persistía durante días, alterando la rutina, la salud mental y la estabilidad emocional. Incluso aquellos que lograban regresar a su cuerpo sentían que algo dentro de ellos había cambiado para siempre. Una presencia invisible, un observador que seguía vigilando y que nunca se apartaba completamente. Algunos parapsicólogos y ocultistas han recogido relatos de viajeros que nunca lograron despertar. Historias donde la conciencia parecía congelada en otro plano, mientras el cuerpo físico permanecía intacto, sugieren que el viaje astral no siempre es reversible. Existe un patrón en los casos. Los intentos solitarios, sin guía ni preparación adecuada, aumentan la probabilidad de que algo salga mal. El riesgo no es simplemente un accidente, es un encuentro con lo desconocido, con entidades que pueden interferir, retener o incluso alimentarse de la energía vital del viajero. La frontera entre la experiencia y la muerte se vuelve difusa y el precio de la curiosidad puede ser más alto de lo imaginable. Finalmente, surge la gran pregunta, y también se las dejo a consideración para que me la puedan contestar en los comentarios.
¿Es el viaje astral un fenómeno cerebral que nuestra mente interpreta como separación del cuerpo? ¿O es un pasaje real hacia otra dimensión donde la conciencia humana se enfrenta a fuerzas incontrolables? Los testimonios documentados, las experiencias cercanas a la muerte y los casos de mortalidad asociada sugieren que la respuesta podría ser más perturbadora de lo que estamos dispuestos a aceptar. La línea entre la realidad y lo invisible es más delgada de lo que creemos, y aquellos que se aventuran más allá del cuerpo podrían descubrir que el universo astral no es un lugar seguro, sino un territorio donde la vida puede ser puesta en juego de manera silenciosa y muy aterradora. Los viajes astrales, aunque presentados como una experiencia espiritual o un pasaje hacia el autoconocimiento, esconden un lado más oscuro que pocos se atreven a reconocer. Como ya lo hemos platicado a lo largo de la emisión, numerosos testimonios a lo largo de la historia señalan que desprenderse del cuerpo físico puede abrir portales a dimensiones habitadas por fuerzas malignas, entidades que esperan con paciencia a aquellos lo suficientemente ingenuos para cruzar sus fronteras. Los relatos coinciden en una advertencia silenciosa pero estremecedora. La conciencia humana, al abandonar su envoltura carnal, se vuelve vulnerable a presencias que no conocen piedad ni compasión. Uno de los fenómenos más inquietantes asociados a la proyección astral es justamente la parálisis del sueño. Aunque para muchos médicos es un desajuste neurológico, en el ámbito de lo paranormal es interpretada como una manifestación de opresión espiritual. Quienes la experimentan reportan la sensación de ser presionados, inmovilizados, mientras presencias oscuras se ciernen sobre ellas. Un testimonio escalofriante proviene de un joven practicante de meditación profunda. Durante un desprendimiento, sintió que algo se sentaba sobre su pecho, bloqueando su respiración y llenando su mente de imágenes violentas y grotescas. Intentó despertar, pero su cuerpo permanecía rígido. Solo tras una intensa lucha logró regresar a la conciencia, marcado por un miedo que jamás desapareció. Esta experiencia es un reflejo de cómo el viaje astral, cuando no se realiza con conocimiento, puede convertirse en un riesgo tangible, donde lo sobrenatural y lo físico convergen en un acto de horror silencioso. Históricamente, ciertos grupos ocultistas han utilizado el desprendimiento astral con fines rituales. Algunos textos antiguos describen ceremonias en las que los participantes separaban su doble etéreo para interactuar con entidades de poder oscuro. El objetivo era obtener conocimientos prohibidos, pactar fuerzas sobrenaturales o influir en el mundo material mediante la energía de la conciencia liberada. Sin embargo, estas prácticas no eran juegos espirituales. Cada viaje astral era una puerta que, una vez abierta, podía no cerrarse. Relatos de magos y chamanes indican que muchos iniciados pagaron un precio irreparable. Cuerpos encontrados sin vida, mentes atrapadas en planos intermedios o presencia de demonios permanentes que los acechaban hasta su muerte. Uno de los casos más perturbadores documentados proviene de Europa del Este. Una mujer practicante de proyección astral afirmaba haber viajado a un plano de sombras donde entidades oscuras intentaban arrastrarla a un abismo interminable. Mientras su conciencia flotaba fuera de su cuerpo, pudo percibir la sensación de ser
tocada por manos que no existían, de escuchar susurros que penetraban en su mente con palabras incomprensibles. Al despertar, su cuerpo estaba completamente inmóvil y la parálisis del sueño había durado lo que ella describió como horas infinitas. Desde aquel momento afirmó que ciertos demonios la seguían, invisibles para todos menos para ella, recordándole que la curiosidad puede ser mortal. En América Latina hay historias similares. Algunos viajeros astrales han declarado haber sido atacados por parásitos astrales, entidades que se alimentan de la energía vital de los humanos. En ciertas ocasiones, estos seres se manifiestan durante la parálisis del sueño. Sienten los latidos del corazón, el miedo y la desesperación, y se aprovechan de la vulnerabilidad del cuerpo y la conciencia. Testigos afirman que las fuerzas oscuras no solo buscan asustar, sino controlar, manipular y, en casos extremos, conducir al cuerpo físico hacia la muerte súbita. Los relatos describen cómo las manos invisibles aprietan. Los susurros inducen al pánico y la sensación de frío extremo recorre cada extremidad, generando una experiencia de terror absoluto que puede durar minutos o incluso horas, dependiendo de la intensidad del vínculo entre el viajero y la entidad. El regreso no se limita a quienes buscan el conocimiento oculto. Personas que intentan simples experimentos de proyección astral también reportan encuentros con este tipo de fuerzas demoníacas. Algunas narraciones incluyen figuras altas, encapuchadas, con rostros imposibles de ver, que bloquean el regreso al cuerpo. La lucha por retornar se convierte en un enfrentamiento psicológico y espiritual. Cada intento de reincorporación puede ser resistido por estas entidades, prolongando el trance hasta el límite de la vida física. Los expertos en ocultismo advierten que abrir estos portales sin preparación y sin protección equivale a invitar a lo desconocido a habitar la propia realidad. Una imprudencia que puede terminar en tragedia. Y chicos, más o menos esto me suena como a cuando la gente se pone a jugar la ouija sin saber cómo realmente prepararse para utilizar esta herramienta. ¿Me entienden? Igual la ouija es una herramienta que no necesariamente sirve para comunicarse con espíritus, sino muchas veces se vuelve un portal que le permite la entrada a demonios que de alguna manera dejaste entrar y que por desconocimiento o falta de preparación o pericia, simplemente no puedes cerrar esas puertas después. Y más o menos lo del viaje astral es algo muy parecido. Fíjense que yo en algún momento, de hecho, incluso tengo un libro que justamente así se llama, La experiencia astral. A mí siempre me ha gustado esa ondita, siempre. Todo ese rollo así como esotérico, como místico, misterioso, siempre me ha gustado. Ese libro yo, si les soy sincera, ni siquiera me acuerdo de dónde lo saqué, si alguien me lo regaló, si yo lo compré. Vayan ustedes a saber, la verdad es que ni siquiera me acuerdo. El punto es que ese libro se supone que es una guía, un manual que te enseña paso a paso ejercicios de cómo prepararte para empezar a realizar viajes astrales.
Son varios ejercicios que hay que hacer durante varios días y tienes que estarlos practicando constantemente. Se supone que estos ejercicios son básicamente, digamos, no peligrosos, por así decirlo, pero pues también, o sea, ellos pueden decir que no es peligroso, pero pues nadie puede dar fe de eso. ¿Qué tal si en una de esas haces un ejercicio de esos y terminas sí yéndote y no regresando? El punto es que pues haces ejercicios durante varios días, son respiraciones, son meditaciones, cierras los ojos, repitas frases, piensas en escenarios, ese tipo de cosas. Y hay un punto conforme vas avanzando en el libro o la guía, entonces si ya empiezas a practicar el momento en el que vas a hacer el viaje astral, entonces ya te dicen cómo prepararte horas antes, casi cómo debes dormir, en qué debes pensar, qué debes leer previo al viaje, que si cierras los ojos, que si apagas la luz, que si meditas antes, que si repites una especie de mantras y este tipo de cosas. Pues ahí tienen a su servidora haciendo ese tipo de cosas. Pero resulta que el libro obviamente recalca 50,000 veces durante a lo largo del libro sobre el famosísimo hilo de plata, que se supone que es un hilo que de alguna manera une tu cuerpo de tu alma. Ese hilo se supone que es muy elástico, por llamarle de alguna manera, y a la hora que haces el desprendimiento, se supone que ese hilo de alguna manera te amarra o amarra tu alma a tu cuerpo que está en el plano físico. Y aunque tu alma por ahí se ponga a vagar y no sé, digamos que el alma se va a Suiza o a Luxemburgo o a Timbuktu, yo qué sé, ese hilo se va a estirar lo suficiente como para que tú puedas hacer tu viaje y regresar. Pero hay muchas cuestiones por las cuales ese hilo se puede romper. Entonces te repiten una y otra vez que tienes que evitar ciertas circunstancias, ciertas cosas. Ahorita no las tengo como muy en la mente. Y pues te dice que pues si se rompe, pues bye, amigo. O sea, ya no volviste. O sea, tu cuerpo se va a quedar ahí como si estuviera en estado de coma. Bueno, pues ándeles que llegó el día en el que yo ya iba a hacer mi viaje astral. Estaba nerviosa, pero en realidad no tenía mucho miedo, o sea, simplemente era, pues, estaba yo chamaquilla, pues era así como más por la anécdota, casi, ¿no? A ver qué pasa. Ya saben que cuando uno está adolescente o chavillo, pues como que igual no te importan, no piensas, más bien, no es que no te importa, es que no piensas en las consecuencias de lo que estás haciendo. O sea, uno se siente como que la gran cosa, súper erudito en cualquier tema y pues no, como que no piensas en los riesgos que pudiera haber. Pues ahí me tienen a mí haciendo todos o sea, el paso a paso para prepararme para ese momento. ¿Y qué creen? Sí lo logré, sí lo logré. Pero sí les puedo decir que es bastante aterrador el hecho de desprenderte y ver tu cuerpo tendido en la cama, ¿sí me explico? O sea, hagan de cuenta que cuando yo hice el desprendimiento, es como si yo estuviera, como si el techo fuera un espejo y yo estuviera dentro de ese espejo en el techo, observándome a mí misma acostada. Justo en ese instante en el que yo me vi acostada, me dio un montón de miedo y decidí regresar.
Claro, no me había ido nada lejos. O sea, básicamente estaba yo simplemente desprendida viéndome acostada y yo de frente. Y me dio o sea, me frustré porque fíjense que yo lo que quería era viajar a otro lugar, lejos, o sea, digamos, fuera de México, ¿no? O sea, no sé, ir a ver, en ese momento yo tenía un novio que se encontraba en California y lo extrañaba un buen. Y mi idea adolescente era, ok, ya tiene mucho que no lo veo, solamente hablo con él por teléfono, me encantaría verlo físicamente. Entonces, así como que mi sueño guajiro, bastante tonto por cierto, era desprenderme de mi cuerpo y que mi alma fuera hasta Victorsville, California, y yo verlo. O sea, aunque él no me viera, ¿me entienden? O sea, yo lo que quería era verlo. Pero me dio tanto miedo verme acostada que la verdad es que sí me agarró el terror. O sea, neta que sí me dio mucho miedo. Y, y pues en base a los ejercicios del libro, pues me regresé. O sea, volví a entrar al cuerpo físico. Cuando volví a entrar al cuerpo físico, hagan de cuenta que sentí así como que ¡pluc! Como que entré. Y en ese instante en el que entra, digamos, mi alma al cuerpo, en ese instante sentí como esa sensación como cuando estás soñando que te caes y brincas y te despiertas. Exactamente eso fue lo que yo sentí y me desperté. Y me sentí entre aterrada, entre emocionada, entre frustrada, porque no, o sea, ni siquiera salí de mi cuarto, ¿me entienden? O sea, yo queriéndome ir a California volando mi alma y a la mera hora de mi cuarto no pasé. ¿Y qué creen? Que no quise volver a hacerlo. O sea, después ya me empezó a dar miedo. Como que después empecé a cobrar conciencia y me dio miedo volverlo a hacer. Igual en algún punto tal vez me atreva nuevamente, no ahorita, pero lo voy a pensar porque eso tiene, puta, o sea, muchísimos años que sucedió, pero muchos. O sea, les puedo decir que tendrá, ¿qué les gusta? 10, 15 años que eso pasó. O sea, de verdad tiene muchísimo tiempo. Este, y ahorita o más bien cuando estaba preparando esta emisión, me acordé de todo ese episodio y no sé, y no quise dejarlo pasar y contarles esta anécdota. Digo, igual ustedes saben que tengo muchas anécdotas respecto a varios temas que hemos tratado aquí en La Hora Macabra, pero del viaje astral tenía muchísimas ganas de hacerlo porque sí lo he vivido. Eh, y pues les quise compartir esta experiencia y si ustedes en algún momento eh, lo intentaron o lo hicieron o les ha pasado, porque déjenme decirles que los viajes astrales no solamente se pueden hacer de forma voluntaria, hay personas que han tenido desprendimientos de manera involuntaria. Entonces, no sé, es algo que a lo mejor muchos han podido experimentar sin quererlo. Entonces, cuéntenmelo en los comentarios si ustedes alguna vez han experimentado una cosa así. Ahora, fíjense, algunos practicantes avanzados sostienen que demonios y fuerzas oscuras aprovechan la curiosidad humana pues para expandir su influencia. La energía liberada durante el desprendimiento astral es absorbida, canalizada y transformada en poder para estas entidades. Aquellos que regresan describen un cambio perceptible, pesadillas recurrentes, sensación de ser observado constantemente,
y eventos extraños en sus hogares. Y eso también es cierto. Si bien yo no tuve pesadillas recurrentes, ni tampoco esa paranoia de que alguien me observaba, sí empecé a tener algunos eventos extraños, no precisamente en mi casa, o sí, pues, pero a lo que voy es que más bien eran cosas raras que me sucedían. La mente humana, al experimentar la separación del cuerpo, deja una puerta abierta que puede permanecer activa, incluso después de que la conciencia haya vuelto a la realidad física. Hay relatos de pactos que resultaron en tragedia. En ciertas tradiciones ocultistas se enseñaba que si un viajero astral ofrecía su energía o realizaba rituales para interactuar con fuerzas superiores, podía obtener conocimiento o habilidades temporales. No obstante, la mayoría de estos pactos terminaban con pérdidas irreversibles, es decir, cuerpos hallados sin vida, mentes atrapadas en dimensiones inaccesibles o manifestaciones demoníacas persistentes en el entorno del viajero. El desprendimiento actual, más bien astral, no es un juego. Y lo reitero, no es un juego ni tampoco se debe tomar como un entretenimiento. Cada viaje sí se debe abordar con respeto, con preparación y con conciencia del riesgo que implica abrir portales que podrían permanecer activos más allá de la voluntad del individuo. Incluso quienes sobreviven a encuentros con fuerzas oscuras reconocen que la experiencia deja cicatrices permanentes. La percepción de la realidad se altera, los miedos se intensifican y la sensación de vulnerabilidad se convierte en un estado constante. La frontera entre la vida y la muerte, entre la conciencia y la sombra, se empieza a volver difusa. Testimonios apuntan que la entidad puede permanecer invisible, observando, esperando el momento oportuno para interferir nuevamente en la vida del viajero. La línea entre protección y condena es extremadamente delgada y quienes se aventuran sin guía, evidentemente, están condenados o corren el riesgo de pagar un precio a veces mayor que la simple pérdida de la seguridad física. Finalmente, la conclusión que emerge de todos estos relatos pues es clara y perturbadora. El viaje astral no es una puerta abierta únicamente hacia maravillas etéreas. Existe un mundo oscuro, poblado por fuerzas que no solo desafían nuestra comprensión, sino que también amenazan la vida misma. La curiosidad humana, el deseo de trascender los límites de la carne, puede atraer la atención de seres que operan más allá de cualquier código moral. Seres que no toleran la interferencia y que ejercen control absoluto sobre la conciencia vulnerable. El riesgo de abrir portales que no pueden cerrarse, de invocar entidades que no ceden, convierte al viaje astral en una experiencia que roza lo mortal y lo incomprensible. Un territorio donde la prudencia y el conocimiento no son solo aconsejables, sino esenciales para sobrevivir. El viaje astral ha sido durante siglos un terreno de fascinación y terror. Sin embargo, en la era moderna, la ciencia pues ha intentado tomar la posta buscando explicaciones racionales a experiencias que desafían la lógica. Neurocientíficos, psicólogos y expertos en sueño han abordado el fenómeno desde múltiples ángulos, tratando de descifrar cómo la mente humana puede generar la sensación de separarse del cuerpo físico. Aún así, pese a los avances tecnológicos y la meticulosidad de los estudios, existen aspectos que permanecen inexplicables,
sumiendo a la comunidad científica en una contradicción inquietante. Y ahí les va otra pregunta. ¿Es todo producto de la mente o hay algo real más allá de lo que se puede observar? Uno de los puntos de partida para la ciencia es la parálisis del sueño, un fenómeno documentado en cientos y cientos de estudios. Durante esta condición, el cerebro despierta parcialmente mientras el cuerpo permanece inmóvil, generando sensaciones que incluyen la capacidad de moverse, la presión sobre el pecho y la percepción de presencias cercanas. Para muchos científicos, estas experiencias son la base de lo que los viajeros astrales describen como vibraciones, zumbidos, sensación de caída y una conciencia separada del cuerpo. La neurociencia sugiere que estos episodios se deben a la disociación entre la actividad del tronco cerebral y la corteza, un desajuste que provoca que el cerebro interprete estímulos internos como amenazas externas, creando así visiones aterradoras. Estudios de laboratorio han intentado replicar estas sensaciones. Pacientes y voluntarios colocados en entornos controlados reportan la percepción de flotar, de observar su cuerpo desde arriba, justo lo que les estaba comentando, y de atravesar paredes o desplazarse a lugares remotos. A pesar de la estructura rígida de los experimentos, la mente humana se comporta de manera impredecible y algunos sujetos describen encuentros con figuras sombrías, luces extrañas o entidades que parecen tener intención propia. Los científicos cautelosos interpretan estas experiencias como alucinaciones inducidas por la privación sensorial, el sueño fragmentado o la ansiedad, pero no logran explicar por qué las narraciones coinciden en detalles específicos entre personas que no se conocen. Uno de los enigmas más inquietantes para la ciencia es la existencia de desdoblamientos compartidos. Y esto ya lo habíamos platicado al principio del programa. En algunos casos documentados, 2 o más individuos que realizan ejercicios de desprendimiento astral reportan encontrarse en el mismo lugar, presenciar los mismos eventos o describir las identidades coincidentes. Este fenómeno desafía los modelos tradicionales de percepción y memoria. Y ahí les va otra pregunta. ¿Cómo puede un cerebro aislado producir coincidencias exactas con otro cerebro igualmente aislado? La psicología convencional no ofrece respuestas satisfactorias. Los escépticos hablan de sugestión, memoria compartida o interpretación posterior de hechos. Pero los relatos detallados, muchas veces verificados con sucesos externos, persisten como evidencia que la ciencia no puede descartar completamente. Los casos donde los viajeros astrales observan accidentes, incendios o sucesos remotos que luego se confirman como reales son especialmente perturbadores. En uno de los informes más conocidos, un experimentador aseguró haber flotado sobre una ciudad distante y presenciado un accidente de tráfico. Horas más tarde, noticias locales confirmaron el hecho, con detalles coincidentes que el individuo no podía conocer de manera ordinaria. Para los científicos, este tipo de experiencias desafía las explicaciones de memoria, imaginación o alucinación. La mente humana, por definición, no debería producir información verificada sobre hechos externos sin percepción sensorial directa. Desde la psicología se argumenta que el cerebro puede generar narrativas extremadamente coherentes mientras duerme o entra en estados alterados de conciencia. Las imágenes y sensaciones pueden sentirse tan reales que el cuerpo y la mente reaccionan como si fueran tangibles. Sin embargo, incluso los estudios más meticulosos reconocen la imposibilidad de medir ciertos aspectos. Por ejemplo,
la percepción de entidades, la sensación de ser observado por fuerzas externas y la impresión de desplazamiento a lugares imposibles. Cada intento de cuantificar estas experiencias se enfrenta a un muro. Lo que es medible no abarca la totalidad de la experiencia humana, y lo que es aterrador y misterioso sigue escapando al escrutinio. Otro elemento que la ciencia encuentra difícil de explicar son los efectos científicos y emocionales posteriores al viaje astral. Testimonios coinciden en que quienes han experimentado desprendimientos sienten agotamiento extremo, escalofríos, taquicardia y un miedo persistente que no desaparece al despertar. Los análisis fisiológicos pueden registrar cambios temporales en la presión arterial o la frecuencia cardíaca, pero no justifican la intensidad emocional ni la sensación de haber interactuado con algo más que el propio cerebro. Esto alimenta la paradoja. Aunque se pueda medir cierta actividad neuronal, la esencia del fenómeno parece trascender la materia, y la frontera entre ciencia y misterio se vuelve borrosa, casi como si la conciencia jugara con límites que aún no comprendemos. Los experimentos con meditación y estados de trance inducidos añaden otra capa de complejidad. Durante sesiones prolongadas, voluntarios entran en estados donde reportan desprendimiento y percepción de planos superiores o paralelos. A menudo describen estructuras geométricas imposibles, luces pulsantes y presencias vigilantes, elementos que recuerdan a relatos ancestrales de chamanes y ocultistas. La coincidencia de detalles con tradiciones milenarias sugiere que algo más allá de la imaginación individual podría estar en juego y que la experiencia astral podría tocar un reino compartido entre la memoria colectiva y la conciencia universal. Sin embargo, la ciencia moderna mantiene sus reservas. Cada experimento que registra experiencias coherentes es considerado anecdótico hasta que puede ser reproducido. La dificultad radica en la subjetividad absoluta del fenómeno. La conciencia humana es una caja cerrada y lo que percibe durante un desprendimiento astral no deja registros externos directos. Por más sofisticados que sean los equipos, por más estudios que se realicen, siempre va a quedar un vacío entre lo medible y lo perturbador. Un espacio donde el misterio persiste, desafiante y ominoso. Finalmente, el viaje astral sigue siendo un enigma donde la ciencia y lo inexplicable se enfrentan. Los intentos de racionalizarlo revelan mecanismos neurológicos y psicológicos, pero nunca logran capturar la totalidad de la experiencia. Coincidencias verificadas, encuentros con figuras desconocidas y la sensación de trascender la materia física. Esta contradicción deja una advertencia implícita. Es decir, por más que entendamos los procesos del cerebro, hay fenómenos que escapan a la razón, que asientan en un territorio donde el conocimiento humano solo roza la superficie y donde lo misterioso sigue siendo tan perturbador como aterrador. Y ahora sí, vámonos a los saluditos. Jorge Luis Ferreira, muy buenas noches, dice milagros. Spaum dice, hay muchos, dice, ¿eres muy fan de eso? Sí, dice Nel, yo soy medio miedoso para lo extraño. Uy, qué miedo, qué valentía la tuya. ¿Qué año fue? Uy, no me acuerdo, pero sí ya tiene un buen. Javi dice, según mi amigo, desprendimiento astral es un viaje a otra dimensión, es decir, la cuarta dimensión. Él estaba en una asociación gnóstica que estudiaba esos y otros temas. Me pregunto si él está allá permanentemente. Híjole, gran pregunta.
Me gustaría a mí también saberlo. Felipe, muy buenas noches. Javi, gracias por las 175 estrellitas. Chicos, les recuerdo que hay estrellitas disponibles para que me apoyen en este proyecto. José Luis dice, qué interesante y qué buen programa. Muchas gracias. Spam dice, incluso algunos pierden su salud física y mental. Sí, ya lo escuchamos. O sea, no solamente su salud física y mental, sino la vida. Esos viajes son por más inexplicable que siempre causarán daños físicos o mentales. José Luis dice, es complicado, ya no se puede. Spam, siempre he pensado qué pasa con nuestro cuerpo si nos desprendemos más. Saludos, quiero viajar a tus brazos. Ay, Romeo, le dicen a José Luis. Jonathan, muy buenas noches. Neda Nigo, hola. Eric, muy buenas noches. César, muy buenas noches. Y pues sí, chicos. Miren, el viaje astral ha fascinado a la humanidad durante milenios. Pero lo que a muchos les resulta un misterio seductor y exótico, a otros les resulta aterrador en su esencia más pura. Imaginemos por un momento que nuestra conciencia pudiera desprenderse del cuerpo físico, atravesar muros, flotar sobre ciudades dormidas y penetrar en mundos imposibles. La idea de explorar el universo desde una perspectiva fuera del ordinario despierta la curiosidad de muchas personas. Sin embargo, detrás de esa fascinación se esconde un precio invisible, un riesgo que no siempre se nos advierte, que es el peligro de no regresar. Muchos testimonios narran la experiencia de abandonar el cuerpo y flotar sobre un plano donde la gravedad, el tiempo y la lógica pierden sentido. La sensación de libertad es indescriptible, casi eufórica, pero entre esa euforia se cierne un miedo primitivo, que es la posibilidad de quedar atrapado, de convertirse en una conciencia errante, condenada a vagar entre planos desconocidos, observando sin poder interactuar, sin poder volver al cuerpo que nos pertenece por derecho. Cada relato perturbador, cada historia de horror vinculada a la práctica, apunta a un mismo elemento inquietante. El desprendimiento astral no puede ser reversible, ¿o sí? Los antiguos ocultistas advertían que el alma no es un juguete. Textos sagrados y grimorios de distintas culturas coinciden en un punto. Viajar fuera del cuerpo requiere preparación, respeto y conocimiento. Ignorar estas reglas podría tener consecuencias letales. No se trata simplemente de imaginar o visualizar. Se trata de entrar en un territorio donde fuerzas desconocidas observan y a veces acechan. El riesgo de toparse con entidades que no desean nuestro retorno, de abrir portales que no pueden cerrarse, es real. Y aunque la ciencia moderna trate de explicar estas experiencias como fenómenos neurológicos, hay casos documentados donde la coincidencia entre la percepción y la realidad externa desafían toda explicación racional. Cada historia macabra que hemos abordado en esta emisión tiene un patrón recurrente. El viajero que subestima los peligros encuentra la oscuridad. Algunos sufren ataques durante el trance, sienten presencias que absorben su energía o son testigos de escenarios de pesadilla donde la línea entre la realidad y la ilusión se desvanece. Otros, aún más desafortunados, nunca regresan. La mente humana, aun siendo prodigiosa, tiene límites y el universo astral parece no reconocerlos. Para quienes han vivido la experiencia, la sensación de vulnerabilidad es absoluta. Un minuto de abandono puede durar eternidades y el silencio del cuerpo dormido se convierte en el eco de lo desconocido. Es en esa vulnerabilidad donde radica el verdadero terror. No hablamos de miedo trivial ni de historias inventadas para asustar. Hablamos de un temor primordial, de una conciencia suspendida en un espacio donde las leyes físicas no se aplican
y donde los límites entre la vida y la muerte se difuminan. Cada crujido, cada susurro, cada vibración que el viajero percibe durante el desprendimiento podría ser inofensivo o podría ser la antesala de un encuentro con fuerzas que jamás comprenderemos por completo. La fascinación inicial se convierte rápidamente en ansiedad y la curiosidad se transforma en alerta constante. La advertencia no es trivial. Viajar fuera del cuerpo puede parecer un acto espiritual, un experimento psicológico o un pasatiempo esotérico. Pero cada historia que hemos explorado en esta emisión nos recuerda que existe un costo que no siempre se ve. La pérdida del control, la exposición a entidades que buscan aprovechar nuestra vulnerabilidad y la posibilidad de no despertar jamás en el cuerpo que dejamos atrás. Incluso los más experimentados, aquellos que dominan técnicas de meditación, concentración y visualización, saben que un error mínimo puede cambiarlo todo. Al llegar al final de esta emisión, la reflexión es inevitable. El viaje astral no es un juego. Lo que para algunos puede ser un fascinante experimento de conciencia, para otros puede convertirse en una pesadilla eterna. La frontera entre el sueño y la muerte es más delgada de lo que creemos, y la curiosidad desmedida puede abrir puertas que no podremos cerrar. Cada relato perturbador, cada testimonio aterrador y cada experiencia que hemos compartido sirve como recordatorio de que la exploración de lo desconocido tiene un precio, la seguridad de nuestra propia existencia. Así que, mis queridos oyentes, piénsenlo 2 veces antes de intentar desprenderse de su cuerpo sin preparación ni conocimiento. El misterio del viaje astral es profundo, tentador y oscuro. Puede revelar secretos inimaginables, permitir visiones que desafían la razón y abrir horizontes de conciencia que pocos se atreven a explorar. Pero también puede atraparnos en la penumbra, exponernos a fuerzas que no comprenden ni respetan la fragilidad humana, y en el peor de los casos llevarnos a un abismo del cual no habrá retorno. Recuerden, la frontera entre el cuerpo y el alma no es un espacio de juego. Cada vibración, cada desplazamiento, cada visión puede ser una oportunidad o una trampa mortal. La línea entre el sueño y la muerte, entre lo visible y lo invisible, es tan tenue que basta un instante de descuido para cruzarla sin posibilidad de regreso. Así, chicos, concluye nuestra emisión con la advertencia clara y perturbadora. Explorar más allá del cuerpo puede ofrecer maravillas inimaginables, pero también un riesgo que pocos osarían enfrentar y que siempre merece respeto absoluto. Y los invito, ya saben, como siempre, a seguirme en mi canal de YouTube, donde estarán disponibles todas las emisiones de La Hora Macabra y Perturbador. Ahí me encuentran como Kaboom Podcast, con K, B de burro y O. Y también ya saben que pueden disfrutar de mi contenido en mi canal de WhatsApp. Si quieren escuchar leyendas y cuentos cortos de terror, también me encuentran como Kaboom. Hasta la próxima emisión de La Hora Macabra, donde cada noche las sombras tienen algo que contar. Y nosotros estamos para escucharlas. Hasta entonces, buenas noches o lo que queda de ellas, y como siempre les deseo, dulces pesadillas. ¡Chau, chau!